Saludos a todos compañeros amantes del misterio de lo paranormal. Hoy les traigo una historia que no dejará a nadie indiferente. Se trata de la historia de un seguidor que creció observando el comportamiento extraño de un vecino y su nieto. El seguidor comenzó a notar ciertas cosas extrañas sobre ellos. Al principio solo era simple curiosidad, pero fue un momento particular que todo cambió y fue cuando descubrió algo que desafía toda explicación. Esto es una historia de cómo la curiosidad y la observación pueden llevarnos a descubrir cosas que nunca hubiéramos imaginado y cómo a veces la verdad puede ser más extraña que la ficción. Comenzamos. Me llamo Emanuel y esta es mi historia. Hace aproximadamente 25 años, cuando aún era un niño, siempre salía a jugar con mi primo. Él vivía en casa de su abuela, que estaba justo al costado izquierdo de mi casa. Mi padre y su padre son primos, así que eso nos volvía primos segundos, pero nosotros nos veíamos como hermanos. Como nuestros padres tienen la misma edad, siempre se sentaban en la banqueta a platicar o tomar algo de alcohol mientras nos observaban jugar. El vecino que vivía al costado derecho de mi casa era una persona mayor. Yo jamás la había visto hablar, hasta que un día que estábamos jugando salió de su casa con un niño y se dirigió hacia donde estábamos nosotros y nos lo presentó. Recuerdo que dijo con una voz muy gruesa: «Niños, él es mi nieto y es de su edad. Él no es de por aquí. ¿Creen que pueda jugar con ustedes?». En eso yo volteé a ver a mi padre y él asentó con la cabeza. Entonces yo volteo y le digo al señor que está bien, que el niño puede jugar con nosotros si así lo quiere. El señor me agradece y mi padre le dice que no se preocupe, que él nos cuidará. Como era de esperarse, el niño estaba muy callado, se veía que era muy tímido. Yo lo tomaba de la mano para que nos acompañara, ya que se la pasaba sentado sin hablar. Tiempo después, cuando el niño empezó a tomar más confianza, dijo sus primeras palabras y fue cuando nos dimos cuenta que el niño tenía un problema, ya que no sabía hablar bien, siendo que ya teníamos más de 8 años. A mí siempre me enseñaron a respetar a los niños desde pequeño, ya que mi padre es maestro y jamás permitió que tratara mal a las personas y mucho menos a los animales. Sin embargo, con mi primo fue todo lo contrario. Cada que salíamos a jugar, mi primo se empezaba a burlar del chico. Es algo que a mí me molestaba mucho y empecé a tener muchos problemas con él. Un día se juntó toda nuestra familia, ya que mi papá cumplía años. Yo fui a casa del niño y le saqué permiso con su abuelo y él lo dejó ir. Al estar jugando con todos mis primos, se nos hizo fácil subirnos una barda, la cual estaba un poco alta. Como mi primo no podía subir, se molestó y me arrojó una botella de plástico. Yo caí de la barda porque perdí el equilibrio y al golpearme me desmayé. Al despertar, estaba dentro de casa y mi papá estaba muy preocupado. Yo le pregunté por mi vecino y me dijo que yo lo habían llevado a su casa. Yo le pregunté el por qué y me contestó que si no recordaba que él había sido quien me había tirado de la barda. Yo le dije que no era verdad, que el que me arrojó la botella fue mi primo, y mi padre me contó que cuando me desmayé había sido él quien corrió a avisarle a mi padre que mi vecino me había tumbado de la barda. Ese día fui a buscarlo y ya nadie salió de esa casa. Pasaron los años y no volví a ver a mi amigo. El vecino salía a pasear por las tardes y cuando yo le hablaba para preguntarle por su nieto, él fingía no escucharme. Una noche, llegando de una fiesta, la madre de un amigo de secundaria fue a dejarme a mi casa y ahí vi cómo estaba sentado en el portal y al verme se metió corriendo a su casa asustado. Al entrar a mi casa, mi madre me dice que por favor vaya a prender el boiler porque se quería bañar y al ir caminando escuché muchos golpes provenientes de la casa del vecino. Al asomarme la barda, veo al anciano pegándole con una cuarta en la espalda al joven que algún día fue mi amigo. Yo con mucho miedo me metí a la casa, ya que él gritaba de una forma terrible. Del miedo guardé silencio, ya que entre los gritos se escuchaba también un lamento de animal. Ellos eran muy humildes, en realidad hasta el día de hoy no sé en qué trabajaba el señor para poder vivir, ya que casi nunca lo veía salir. Era rara la vez que el señor salía a pasear y solo por las tardes. Semanas después los vecinos se comenzaron a quejar, ya que se les estaban desapareciendo los animales y muchos culpaban al perro de nuestro vecino. Un señor que tiene un criadero de gallos a 100 metros de mi casa aseguraba haber visto a un perro grande llevar a uno de sus gallos en el hocico y que se había metido a la casa del anciano. ¿Saben qué era lo más curioso de todo esto? Es que nuestro vecino no tenía perro. Pasaron los días y cada vez se desaparecían más mascotas, incluyendo a gatos, perros e inclusive caballos de gente que vivía a los alrededores. Las personas comenzaron a aglomerarse ya que aseguraban ver a un animal grande y como todo buen ser humano ante algo que desconoce y teme, lo querían exterminar. Recuerdo que una madrugada escuché varias detonaciones de arma de fuego. Mis padres se despertaron por el sonido y al ver que todos estábamos bien, llamaron a la policía y regresaron a la cama.
Mi habitación apunta hacia la barda que divide la casa nuestra de la del vecino, y escuché cómo cayó algo desde muy alto. Yo salí corriendo y me asomé por la barda y vi tirado al joven que era mi amigo con los brazos abiertos y con muchas plumas en ellos. De pronto salió el anciano y de inmediato comenzó a azotarlo. Yo veía que no se movía y por cada golpe que le acertaba el joven tenía un espasmo. Al querer bajar de la pared hice ruido y la mirada del anciano se cruzó con la mía por un instante. Yo de inmediato corrí hacia la casa y solo escuché como algo muy grande se movía al otro lado de la barda. Desde esa noche yo escuchaba que cada madrugada algo se posaba en mi ventana y arañaba el cristal. Yo les conté a mis padres lo que había visto y como era de esperarse no me creyeron nada de lo que les conté. Por el miedo duré un tiempo sin salir de casa, solo asistí a la secundaria y después me la pasaba en mi habitación. Una tarde mi madre me habla y me dice que afuera me estaba esperando un amigo. Yo no sabía quién era y al salir me topé que era el chico de al lado. Al verme, se me acerqué como pudo, ya que no habla bien, me dijo que tenía que huir lo más pronto posible de la ciudad. Yo asustado le pregunté qué era lo que estaba pasando y él solo me decía, estás en peligro, debes marcharte, mientras me sujetaba de las dos manos. Yo desconcertado le pregunté, ¿en verdad quién eres? Y él con los brazos hace un aleteo mientras me decía, yo soy el ave. En eso se pone muy serio y me dice, él ya no está, él se fue a hacer un ritual, por favor debes huir. Al yo escuchar eso, le agradecí y corrí al interior de mi casa. Hice una maleta, agarré mis ahorros y tomé un taxi hacia la estación de autobuses más cercana. Ese día me fui de la ciudad sin avisarle a mis padres. Al llegar a la casa de mi abuela, la cual vivía en un estado diferente, rápidamente me comuniqué con mis padres y como sabía que no me iban a creer si les contaba, me inventé una historia de que unos vagos me tenían amenazado y por miedo huí del lugar y que por un tiempo me quedaría a vivir con mi abuela. Ese día mis padres se molestaron mucho, pero aún así terminaron accediendo. Pasaron 2 largos años y terminé la secundaria viviendo en casa de mi abuela. Yo tenía ganas de regresar a mi casa y de verdad yo sentía que todo había terminado. Al hablar con mis padres me contaron que el vecino había fallecido. Sé que no es correcto, pero en ese momento me alegré mucho por esa noticia. Agarré mis maletas, me despedí de mi abuela y al día siguiente partí mi ciudad natal. Al llegar me contacté con mi primo y me dice, vamos a platicar en la banqueta como en los viejos tiempos, tengo muchas cosas que contarte. Yo acepté. Ya después de acomodarme en la casa, salí y ya me estaba esperando mi primo. Como eran de vacaciones, nos quedamos hasta tarde platicando afuera. Yo le conté cómo me había ido en casa de mi abuela y él me platicaba que ya tenía novia. En medio de la plática me dice, vamos al Oxxo. Para las personas que no sepan, el Oxxo es una tienda que se encuentra por todo México y está abierta las 24 horas. Al ir caminando, vemos que de un baldío sale un perro enorme, de pelaje café oscuro. Yo le dije a mi primo que ese animal no era normal, ya que estaba exageradamente grande. Al acercarse el perro, vemos cómo comienza a pararse en 2 patas, mientras escuchaba cómo tronaban todos los huesos de su cuerpo. Estábamos congelados del miedo, no teníamos idea de cómo reaccionar. De pronto, el animal se abalanzó hacia nosotros y vemos cómo cae una enorme lechuza blanca sobre él. Fácil, el ave tenía 2 metros de altura. Comenzaron a pelear y nosotros salimos corriendo. El ave levantó al perro y lo último que alcancé a ver es cómo lo dejaba caer desde muy alto. A la mañana siguiente salió en las noticias que habían encontrado el cuerpo de 2 personas con heridas de gravedad y que uno de ellos era una persona que se suponía que ya estaba fallecida. Al ver el rostro de las personas vi al anciano y sentí una profunda tristeza porque la otra persona era aquel niño que algún día fue mi amigo. Muchas gracias por ver este vídeo y unirte a nuestra comunidad. Esperamos que hayas disfrutado de este contenido y que nos acompañes en próximos capítulos. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo vídeo.